Vamos a continuar con esta serie del juicio de Cristo a las 7 iglesias. Son iglesias que están situadas en Asia Menor, en zona que hoy es considerada como Turquía, algunas como Turquía. Son iglesias que fueron fundadas más o menos unos 35, 40 años atrás de recibir estas cartas, y dicen algunos comentaristas que estas 7 iglesias fueron plantadas por cristianos que salieron de la iglesia de Éfeso. Recuerden, Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró cerca de 3 años, donde Aquila y Priscila, junto con Apolos, ministraban en esta iglesia, y dice que de ahí salieron los cristianos para fundar las 7 iglesias de las cuales estamos hablando el día de hoy. O sea, Éfeso se convirtió en la iglesia madre, ¿no? Es como decir que Calvary, la semilla de acá de la Arapa, mande a misioneros a fundar iglesias, no sé, en Urubamba, en diferentes lugares de acá cerca a Cusco. Vamos a orar, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te doy gracias nuevamente, Padre, por la oportunidad que me das de poder compartir el mensaje de tu palabra. Te ruego, Dios, que seas tú hablándonos el día de hoy, que seas tú confrontando nuestras ideas, nuestras creencias, Señor, y que seas tú, Señor, el que ponga en nuestros corazones la necesidad de cambiar aquellas cosas que no te agradan, Señor, en nuestra vida. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros. Bendice a la iglesia, en el nombre de Jesús hablamos. Amén. Bien, si me acompañan, por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 29. Dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y te he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremenda carta, ¿no? No se la está mandando a un club social. ¿A quién se la está mandando la carta? A una iglesia.
A una iglesia, increíble. Bien, a ver, para los viejos como yo, ¿alguien se acuerda del narrador de cuentos? Sí, ¿no? Sí, hay jóvenes que también se acuerdan. Era un hombre, un viejito, que relataba cuentos europeos. Y la temática de estos cuentos era muy variada, eran de muchos temas, ¿no? Los episodios que contaban eran de un viejito despeinado, bueno, creo que estoy peinado todavía, pero era un viejito despeinado que hacía de narrador de cuentos. ¿Y se acuerdan quién acompañaba al narrador de cuentos? Un perrito. Me falta este perrito que está acá, a ver si alguien se anima a traerlo para que me ayude a contar. Había un perrito que estaba acompañado con ellos y el narrador de cuentos estaba sentado al costado de una chimenea. ¿Se acuerdan? Así empezaba, ¿no? Bueno, hoy voy a hacer de ese viejito despeinado. Aunque no tengo a ese perrito hablador, ¿no? Voy a contar una historia, no un cuento, porque este señor viejito despeinado que estaba con su perrito contaba un cuento. Pero hoy les estoy contando una historia, o sea, un hecho real, algo que sucedió. Ahora, imagínense que esta iglesia, Calvary y la Semilla, está viviendo, nos tocó vivir en el primer siglo. Una mañana de domingo estamos sentados, así como están ustedes, terminó el tiempo de alabanza y nos encontramos en la iglesia de Tiátira. El pastor Darwin me ha pedido que lea la carta que nos acaba de llegar. Es una carta que el apóstol Juan envía a nuestra iglesia, de la cual tú y yo somos parte. Y Juan explica como introducción que quien le dictó la carta fue el mismísimo Jesús. El mismísimo Jesús. Ahora, acabas de escuchar la lectura de la carta. Imagínate en tu mente y en tu corazón la cara del pastor Darwin, la cara de los líderes de la iglesia, la cara de los ancianos de la iglesia. Oye, están hablando de Jezabel. Imagínate Jezabel en medio de nosotros sentados acá al costado. No solamente ella, sino los seguidores de ella están acá sentados entre nosotros. Algunos comenzaron a sudar frío. Otros se levantaron y dijeron, oye, ¿qué es esto? Otros comenzaron a hacer cola ahí al costado del baño para lavarse la cara y habré escuchado mal. Otros dirán, bien sentaditos dirán, uy, qué bien, ya se dieron cuenta que el pastor Julio está metido en estas cosas. Ah, no, acaba de llegar Rolo también está metido. ¿Y cómo es posible que Martín esté adelante predicando? Si también está metido, yo lo he visto con Jezabel, dirán algunos. Entonces, algunos dirán, ¿qué está pasando? Pero eso es una carta real que llegó a la iglesia cristiana, la iglesia primitiva de Tiátira. Ahora, ¿cómo es que yo la leo? La leo por encargo de Darwin y yo no sabía el contenido, pero ahora ya todos tenemos el contenido. Y quiero dar algunas referencias con respecto a esta carta. Miren, hemos hablado de 7 iglesias, ¿ok? Una de las iglesias es Tiátira. Y tengo acá, no sé si vamos a colocar el plano, el mapa. Tengo acá el planito. Está la Odisea, Filadelfia, Sardis, Tiátira, Pérgamo, Esmirna y Éfeso. Pero entre Pérgamo y Sardis está Tiátira. Pérgamo, una gran ciudad. Sardis, otra gran ciudad. Y en medio Tiátira. Y Tiátira era una ciudad pequeña. La iglesia, es más, la iglesia también era pequeña. ¿Ok? Pero curiosamente la carta que envía Jesús a Tiátira es la más grande. Es la carta más grande que envía. Y no cabe duda
que el Señor tiene una intención cuando envía la carta. Quiere enseñarnos algo, ¿sí? El día de hoy, permítame decirle que nadie está acá por casualidad. Nadie. Dios te ha traído para que escuches su mensaje. Dios te ha traído con un propósito para que escuches su mensaje. Así que si tienes tu celular todavía con el volumen en alto, bájale un poquito, que nada te distraiga, porque el mensaje de Dios es para nosotros, para ti y para mí el día de hoy. ¿Qué más puedo decir con respecto a Tiátira? Hoy en día, en el 2024, Tiátira ya no se llama Tiátira, sino se llama Aquisar. ¿Ok? En esos tiempos se llamaba Tiátira, hoy se llama Aquisar con H intermedia. ¿Por qué era famosa esta ciudad? Porque se fabricaba plata, bronce, textiles, pero también se fabricaba un tinte llamado púrpura. Otros no lo llamaban púrpura, lo llamaban el rojo de Turquía. Y las empresas, miren, un detalle curioso que es importante entender para poder entender el resto del mensaje. Miren, las empresas que fabricaban el cobre, los textiles, la plata, el bronce, etcétera, eran empresas que estaban agrupadas en gremios, lo que hoy podemos llamarles sindicatos, ¿ok? Eran empresas que estaban por sindicatos. Tiátira fue una ciudad fundada en más o menos 250 años antes de Cristo, y esta ciudad fue anexada al Imperio de Roma. Ya comenté que era una ciudad pequeña, y que estaba en medio de Pérgamo y de Sardis. Ahora, hablemos un poquito de los sindicatos que habían o de los gremios que habían en ese tiempo. Los gremios y los sindicatos no eran como ahora, que los sindicatos de ahora pues van y pelean con la alta dirección para obtener algunas mejoras salariales, mejores condiciones, etc. En ese tiempo, en ese entonces, pertenecer a un sindicato o a un gremio era casi una religión. Tú estabas obligado a pagar cuotas, ¿para qué? Porque cada sindicato, cada gremio pertenecía a un patrón. Creo que todos sabemos y no estoy hablando de la persona que dirige, sino estoy hablando de un patrón religioso. Se celebraban festividades donde te obligaban a rendir culto a un dios llamado Apolo. Apolo era el dios solar, el dios de la luz, el dios del arte, de la razón, etc. Estos sindicatos le presentaban culto a Apolo. Creían que Apolo les ayudaba a hacer sus trabajos artesanales. ¿Ok? Ellos oraban a Apolo, sacrificaban animales a Apolo, y ellos creían de que sus labores manuales iban a ser mejor hechos. Estos sindicatos que hacían plata, bronce, textiles, eran enfrentados con los cristianos, y si los cristianos no asistían a las reuniones, y si los cristianos no daban la plata, las cuotas que tenían que dar, perdían su trabajo, así de sencillo, perdían su trabajo. Entonces, en esta ciudad había lo que nosotros conocemos muy bien, fiestas patronales. Sabemos muy bien, yo me considero cusqueño, nosotros los cusqueños sabemos qué son las fiestas patronales. Y en estas fiestas patronales lo que se ofrecían eran animales sacrificados en honor a los ídolos que existían en ese tiempo. Es decir, los cristianos y todo el resto que pertenecía a un sindicato, a un gremio, tenían la obligación de asistir y de apoyar estas actividades. Entonces, miren, el problema para el cristiano no era como en otras zonas, como en otras iglesias.
En otras iglesias se perseguía al cristiano para que adore al emperador de Roma. ¿Me consigues un poquito de agua? Para que adore al emperador de Roma, para que sirva al emperador de Roma. Y si no eras, si no te postrabas delante del emperador de Roma y hacías las cosas que ellos querían, te perseguían hasta la muerte, ¿ok? No era ese el problema en Tiátira. El problema en Tiátira era que tú, ¿cómo podrías sobrevivir? Gracias, mami. ¿Cómo podrías sobrevivir para vender o comprar en una ciudad que está completamente organizada en sindicatos? Un sindicato tenía membresía, un sindicato tenía control de asistencias, un sindicato tenía una serie de idolatrías a las cuales rendirle culto. Un sindicato, ya lo he comentado, un sindicato ofrecía culto al dios Apolo. Ellos tenían que adorar a este dios como parte de pertenecer al sindicato. Ahora, no solamente adorar a sus dioses, sino tenían que hacerlo con el patrón, con el líder, digamos, del sindicato al costado de ellos, ¿no? Entonces, me hace recordar, cuando estaba construyendo este mensaje, me hacía acordar a esas costumbres que a veces tenemos, a esas tradiciones que tenemos, que todavía conservamos como herencias, ¿no? Están, por ejemplo, Coyuriti, la fiesta del Coyuriti, los carnavales, el Día de Todos los Santos. Por ahí me salió un nombre que era Santuranticuy. ¿Algunos lo conocen o no lo conocen? Sí, claro que sí. Entonces, y peor, si te eligen como padrino, ¿qué tiene que ser un padrino, digamos? Un padrino dentro de esas organizaciones. Es el que la pone, ¿no? Y no necesariamente plata es lo que ponen, sino que ponen cajas y cajas de cerveza y una serie de cosas más. Bueno, no sé si recordarán, ¿se acuerdan del nombre Lidia? ¿Alguien se acuerda? Lidia. En el libro de Hechos, en el capítulo 16 de Hechos, ella era de Tiátira. Ella estaba viviendo en Filipos y recibe a Cristo a través de Pablo, y ella en agradecimiento hospeda a todo el equipo misionero de Pablo en su casa. Y en la casa de ella empiezan la iglesia de Tiátira. Comienza a crecer el evangelio, en Filipos, y Lidia luego se muda hacia Tiátira a abrir la iglesia de Tiátira. Lleva el evangelio a Tiátira. Ella es una mujer, Lidia es una mujer evangelista, pionera, plantadora de iglesias, y prosperó el evangelio a pesar de la existencia de estos sindicatos, de estos gremios que existían en Tiátira. En cada carta que escribe, ya hemos dicho que son 7, en cada carta que Jesús envía a estas 7 iglesias, Él tiene algo que decirles. Solamente a 2 iglesias no tiene que decirles algo negativo. Y estas 2 iglesias no es que no tuvieran nada negativo al escuchar, ¿no? Pero había encontrado cosas buenas, digamos, que comentar en su carta, ¿no? Ahora, no existe iglesia perfecta. No existe iglesia perfecta. Un pastor amigo, un pastor que nos casó, que hoy vive en Suiza, decía, ¿no? Decía a la congregación, ¿no? Esta iglesia era perfecta hasta que llegaste tú. Y algunos, de verdad, algunos se ofendían, pero otros, como sabíamos que él hablaba entre bromas y todo este rollo,
nos reíamos de lo que decía, pero decía, esta iglesia era perfecta hasta que llegaste tú, ¿no? Bueno, si bien es cierto, como le dije, ¿no? De las 7 iglesias a 2 iglesias no les reprochó nada, a 5 iglesias sí. Ahora, cuando Cristo le llama la atención a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna, no era porque eran iglesias perfectas, sino porque Jesús no estaba interesado, o mejor dicho, no iba a tolerar las cosas, o mejor dicho, iba a tolerar las cosas que ellos hacían, algunas cosas que ellos hacían, pero otras cosas obviamente que no. Por ejemplo, la idea del Señor con estas 7 cartas que le envía era santificar al pueblo de estas iglesias, ¿correcto? Nosotros estamos en un proceso. Tú como estás ahora no eres el mismo que hace un año, ¿correcto? Has dejado algunas tradiciones, has dejado algunas costumbres, has dejado algunas mentiras, has dejado atrás algunas cosas y Dios te está santificando. Es un proceso que está haciendo contigo y conmigo, obviamente. Conmigo tiene mucho todavía por hacer. Pero hay cosas que Dios no está dispuesto a tolerar, ¿ok? Como por ejemplo, ¿no? La inmoralidad, la idolatría, son cosas que Dios no va a tolerar, ¿no? Y la iglesia de Éfeso, por ejemplo, para hablar en el caso de Éfeso, que perdió su primer amor. Valoró tanto la verdad que perdió su primer amor. Perdió su amor por los hermanos, perdió su amor por extender el reino de Dios, predicándole, compartiendo el evangelio hacia otras personas, ¿no? Y hoy estamos pues con la iglesia de Tiatira. Es una iglesia que, miren, es una iglesia que valoró tanto el amor que llegó a tolerar el pecado. Toleró tanto el amor que llegó a tolerar el pecado. A ver, no le digas nada al hermano Martín, no le digas nada, se vaya a ofender. Y lo que hace Martín es no pagar sus impuestos. Lo que hace Martín es no emitir boletas ni facturas. Lo que hace Martín es modificar las balanzas para obtener mejores pesos. Lo que hace Martín es sacarle la vuelta a su mujer. Lo que hace Martín es coimear a los policías. Lo que hace Martín es una serie de cosas, ¿no? Pero no le digas nada. O sea, la iglesia sabía qué tipo de gente es Martín, pero no le digas nada, por amor, es buena gente el Martín. No le decía nada, estaba tolerando el pecado. Dice la iglesia, creo que era la iglesia de Corinto, que la iglesia de Corinto sabía que había un hombre que iba con su amante a la iglesia. Pero ellos no decían nada para no ofender al hombre. A lo mejor el hombre la ponía bien, ¿no? En el momento de las ofrendas sacaba su billetón y ponía su billete. No le digas nada. Entonces, Tiatira era una iglesia que valoró el amor, que llegó a tolerar el pecado. Cristo es el dueño de las iglesias y Él está chequeando a las iglesias. Y Cristo nos va a hacer advertencias como las del día de hoy. Yo les pido, iglesia, que estemos atentos a cuáles son esas advertencias. Porque Cristo no le envió esta carta a un grupo social. Cristo no le envió esto a un club deportivo. Se lo envió a las iglesias. A las iglesias. Y nosotros somos una iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, mucha atención con el mensaje, más que con el mensaje, con la advertencia que Dios nos va a hacer el día de hoy. En Tiatira lo que nosotros vemos es que ellos toleraron el pecado, probablemente basado en el amor. Y Cristo les está diciendo a ustedes y a nosotros que nos va a decir a ustedes y a nosotros
si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal. ¿Ok? Tengo un bosquejo que quiero compartir con ustedes. La primera parte es el Señor y la iglesia. La segunda parte es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y el tercero, que es lo más importante para mí, es qué cosa demanda este mensaje. ¿Qué demanda de ti y de mí este mensaje? Entonces, si algo caracteriza a la iglesia de Calvary y la Semilla, es que vamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos a los primeros dos versículos, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Miren, lean conmigo, por favor, versículo 19. Yo conozco tus obras, amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. A ver, lo primero que tengo que decir con respecto a estos dos versículos, si tú has estado atento a la lectura, ¿cómo se autodenomina Jesús? El Hijo de Dios. Pero también debes haber leído en tu Biblia que en alguna oportunidad Dios se autodenomina como el Hijo del Hombre. ¿Correcto? Se llama Hijo de Dios y también se llama Hijo del Hombre. Es importante entender el rol. Cuando Jesús se autodenomina como el Hijo de Dios, Él va a cumplir un rol frente a su iglesia. Y cuando Él se autodenomina el Hijo del Hombre, va a cumplir otro rol frente a su iglesia. En este contexto, en que Jesús se presenta a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:18, dice: Jesús le escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira y se autodenomina como el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿por qué Hijo de Dios? Porque hemos hablado de Apolos. Era una deidad, un dios con D minúscula en Tiatira. Y este Apolos era hijo de Zeus y se autodenominaba el Dios. Pero Jesús, se está llamando ahora Hijo de Dios. Y está diciendo claramente: yo soy el Hijo de Dios verdadero, que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Él está hablando de autoridad, de supremacía. El Hijo de Dios cumple un rol importantísimo. Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad, el que está sentado al costado del Padre, a la derecha del Padre, y está cumpliendo un rol como de supervisor. Está viendo, identificando cuáles son nuestras debilidades. Habla de autoridad. Hijo de Dios habla de autoridad, de supremacía, ¿no? De aquella autoridad que usa sus ojos como llamas de fuego, dice, ¿no? Entonces, Jesús se identifica como el Hijo de Dios. Pero ya comenté, ¿no?, que también Jesús se autodenomina como el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la diferencia entre llamarse Hijo de Dios y Hijo del Hombre? Cuando Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, está enfatizando la humillación que significó dejar su trono. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma persona, tenían las mismas atribuciones. Él se despoja de su deidad y viene a hacerse hombre como tú y como yo. Se humilló. Pero no solamente eso, ¿no?, sino que vivió la pasión, vivió su muerte. Y Él se identificó con nuestras debilidades. Entonces hay una gran diferencia entre autodenominarse Hijo de Dios y llamarse Hijo del Hombre. Ahora Jesús se está identificando como el Hijo de Dios, que expresa autoridad, poder. Se está presentando como el juez,
como el inspector de la iglesia, hoy vigente, hoy 2024, es el inspector de la iglesia, el que tiene la autoridad para decirnos si estamos o no transgrediendo su ley. El Hijo de Dios. Al cual nosotros vamos a rendirle cuentas más adelante. Y bueno, como Hijo de Dios, no solamente se autodenomina, sino que también se describe. Y dos cosas dice de él mismo: ojos como llama de fuego y pies como semejantes al bronce bruñido. Miren, en Apocalipsis 1:14, si ustedes voltean una paginita ahí en su Biblia, en el 14, dice, está escrito con esos ojos como llama de fuego, aquellos ojos penetrantes, conocedores de cuanto existe, aquellos ojos que ve lo que no se ve, aquellos ojos que evalúan tus intenciones, mis intenciones, aquellos ojos que evalúan las motivaciones que muchas veces nosotros tenemos, aquellos ojos que conocen nuestra intimidad. De hecho, estoy casi seguro que en algún momento tú has dicho, uy, acá nadie me ve. Bueno, Dios te está viendo. Uy, ¿puedo hacer esto? No hay nadie. Dios te está viendo. Con esos ojos, como dice, con esos ojos como de llama de fuego. Esos ojos que conocen tu intimidad. Esos ojos que conocen mi intimidad. Aquella que solamente ni tu esposa la sabe. Hay muchas cosas que a veces tu esposa ni lo sabe, pero él sí lo sabe. Miren, en Jeremías capítulo 17, versículo 10, dice lo siguiente: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué dice? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Jesús conoce nuestras intimidades. Pero no solamente se describe con ojos como de fuego, sino también se describe con pies semejantes al bronce bruñido. Y acá está enfatizando su pureza. El bronce es puro y altamente bruñido. Ustedes dirán, ¿qué cosa es bruñido? Bruñido es brillante, reluciente, ¿no? Enfatiza su fortaleza. Enfatiza, bueno, el bronce en ese tiempo era el metal más fuerte conocido. Entonces imagínate esa figura con esos ojos y con esos pies de bronce. Y a la iglesia de Tiatira le está diciendo, yo conozco tus obras, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia, y que tus obras recientes son mayores o mejores que las primeras. Miren, 4 áreas que quiero que ustedes me acompañen a revisar. Amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. ¿Qué es lo que dice en cuanto al amor de la iglesia de Tiatira, que pasó la prueba? ¿Qué dice en cuanto a la confianza, a su fe, digamos, que fueron aprobados? ¿Qué dice en cuanto al servicio de la iglesia de Tiatira, que sacó buena calificación? Porque el que ama, sirve y sirve con gusto. Y en cuanto a la perseverancia, es decir, en medio de los sindicatos, en medio de las dificultades que habían en la iglesia de Tiatira, no tuvieron ningún problema. Una iglesia que tiene estos 4 pilares, fe, servicio, amor, constancia o perseverancia, se puede denominar incluso como una iglesia perfecta. Dios no encontró nada en esos 4 pilares. Y podemos decir que es una iglesia perfecta, pero me gustan los peros cuando la iglesia dice, pero cuando en la Biblia se expresa un pero, me encanta. Pero
El problema fue la tolerancia que tuvo la iglesia de Tiatira. Eran tolerantes al pecado, tolerantes al pecado. No lo confrontaban. Y miren, hoy en día, hoy, 2024, si tú no eres tolerante con algunas cosas que suceden en el mundo, te van a llamar de sectario, te van a llamar, te van a poner miles de títulos. Tú tienes que tolerar una reunión de gays. Tienes que tolerarlos. Tú tienes que tolerar rendir culto a un dios. Tú tienes que tolerar una procesión de un santo. Porque si tú no toleras, te ponen una serie de adjetivos. Y no podemos juzgar como malo ningún estilo de vida. El cristiano que no aprueba el estilo de vida de otros es visto como intolerante. Y ese fue el pecado de Tiatira. Pero no solamente eso. Fíjense lo que le dice Jesús en la última parte de los 2 versículos que hemos leído, ¿no? Tus obras postreras, tus obras, las de ahora, digamos, son más que las primeras. Es decir, Jesús ve en las obras de la iglesia de Tiatira una constante mejora respecto al amor, a la fe, al servicio y a la paciencia. Pregunta de aplicación: tu fe, tu relación personal con Dios, tu generosidad, tu servicio, ¿cómo está con respecto a hace un año? ¿Cómo está? ¿Está mejorando? ¿Se ha estancado o ha retrocedido? Y entramos a la segunda parte de este mensaje, versículo 20. Si me acompañan, por favor, es importantísimo que ustedes lean conmigo estos versículos. Dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero, recuerden esos peros. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tengo esto contra ti, que toleras, es decir, que permites, que te quedas callado ante esa mujer que se dice profetiza, y que enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales, a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Este nombre, Jezabel, hay algunos comentaristas que dicen que es como, digamos, como un apodo. No, esa mujer es como Jezabel, digamos, ¿no? Así dicen. Otros lo toman así, literal, así como está. Que hay una mujer, otros comentaristas, ¿no? Que hay una mujer dentro de la iglesia de Tiatira que hace esas cosas. Y para recordarnos a todos quién fue Jezabel. Jezabel fue la esposa, espesa dije yo. Estoy con, mi amor, tú no eres espesa por si acaso. Jezabel fue la esposa, y ahora sí lo dije bien, del peor rey de Israel llamado Acab. Gran culpa tuvo su esposa, la inicua reina Jezabel. Jezabel no era de Israel, no era del pueblo elegido de Dios. Era hija del rey de Sidón. ¿Y quién era el rey de Sidón? Aquel personaje que adoraba al dios falso Baal. Y cuando Jezabel se casa con este Acab, hace que muchos israelitas, es decir, gente del pueblo de Dios, adoren a Baal. Jezabel odiaba a Jehová y mata a muchos de sus profetas. Jezabel fue una mujer que tomó el dominio del poder y dice la Biblia que en la mesa de Jezabel comían todos los días 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera.
Aparentemente en Tiatira no había otra mujer más pecaminosa que esta mujer, tan maligna, que el nombre que la califica era Jezabel. Por eso algunos comentaristas dicen, no. En la iglesia de Tiatira había una mujer que se llamaba Jezabel. Y otros dicen, no puede ser. ¿Cómo dentro de la iglesia puede haber una mujer que esté seduciendo a la gente de la iglesia y encima los lleve a cometer actos inmorales, sacrificando ídolos? ¿Cómo puede ser eso? Por eso es que hay algunos comentaristas que dicen, no, era para calificar a una mujer, ¿no? Por la gravedad de su maldad. Pero esta mujer, Jezabel, estoy hablando de la esposa de Acab, era una mujer manipuladora, manipuló a su esposo, manipuló al consejo, manipuló al pueblo. Había un grupo de gente que siguió a Jezabel, gente engañada, a los cuales ella les enseñó a adorar a otros dioses, ya no a Jehová, no al Dios de cielo y tierra, sino a otros dioses. Y cuando estoy hablando de dioses, estoy hablando de dioses con D minúscula, ¿ok? Entonces, ¿cómo reconocemos a alguien que está haciendo de Jezabel? Dice ser ella misma profetiza. Si ella se autodenomina profetisa, se está dando un cargo dentro de la iglesia. Imagínate que mañana más tarde te presento a la profetisa Juana. Le estoy dando un cargo dentro de la iglesia. Segundo, que menosprecia el liderazgo de la gente, de la iglesia, perdón. Menosprecia el liderazgo de la iglesia. Está sembrando pensamientos equivocados, con frases como, vente, les he comentado hace unos minutos, ¿no? Tenemos actividades los días miércoles con Tito, los días sábados con los jóvenes, 1 Juan, los días domingos estamos enseñando estos mensajes a la iglesia, pero que esta mujer diga, oye, chicas, ¿qué tal si nos reunimos los martes para estudiar juntos? ¿Y saben por qué? Porque en la iglesia, en los servicios que hay, no se toman la Biblia con profundidad. Vamos a estudiar los días martes. Y eso es lo que hacía esta Jezabel. Te engañan acerca de la Biblia. Por eso la necesidad, hermanos, por eso la necesidad de aprender la Biblia. No solamente los domingos, como hoy, sino en tu casa. Haz tus devocionales en la mañana. Lee. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, tenemos un chat de WhatsApp donde puedes preguntar al pastor Julio, a Rolando, al pastor Darwin. No entendí esta parte. ¿Me puedes decir qué significa? La necesidad, porque hay gente que se mete dentro de las iglesias que está enseñando otro evangelio diferente. A veces, cuando llegamos el domingo, y los que están acá, pero llegamos el domingo predicando, dicen, abran sus Biblias, la pitita esta que nos sirve para separar está en el mismo capítulo del domingo anterior. ¿Qué significa eso? Que no has leído tu Biblia durante toda la semana. Esta mujer, ¿qué cosa es lo que Cristo dice, no? Al examinar la iglesia de Tiatira, que esta mujer se dice ser profetisa, no de las escrituras, de la Biblia que tenemos nosotros, sino que ella dice que viene de parte de Dios. El problema con esta mujer no era simplemente su falsedad, sino también su seducción. Seduce a mis siervos, dice la carta que Jesús envía a la iglesia de Tiatira, y los lleva a cometer actos inmorales, a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Enseña y seduce a quienes son mis siervos. Y cuando la palabra siervo, cuando tú la lees en el griego, usa la palabra doulos, que significa esclavo. Es decir, esta mujer tiene esta habilidad
de llevar a los miembros de la iglesia a que sean siervos de lo que ella enseña. El Hijo de Dios, un hijo de Dios, ustedes dirán, ¿no? Oye, pero un hijo de Dios puede ser seducido a ese grado. Sí, un hijo de Dios puede ser seducido a ese grado. Recuerden a David, recuerden a Salomón, son ejemplos. Salomón terminó adorando a dioses. Uno puede decir, pero ¿cómo es posible que los que están caminando en el área del amor, de la fe, del servicio y de la perseverancia puedan terminar siendo arrastrados por un nuevo evangelio? Si algo hace el pecado, aparte de destruirte, si algo hace el pecado, aparte de destruirte, es que nos ciega. Y a veces hacemos cosas tan evidentes para las personas que están alrededor de nosotros, que nosotros mismos no nos damos cuenta. Llegamos a la última parte de este mensaje, que dice, ¿qué cosa demanda este mensaje de nosotros? ¿Cuál es la demanda que Jesús hace a ustedes y a mí? Versículo 21, por favor, acérquense conmigo. Versículo 21, ¿qué es lo que Jesús demanda, te demanda y demanda de mí? Y dice, ¿no? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren, Jesús le está dando tiempo a esta mujer para que se arrepienta. Y dice que no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Si algún mensaje hemos leído en la Biblia, Dios antes de disciplinarnos viene tratando con nosotros y nos da tiempo. Y no solamente lo hace con los cristianos, con sus hijos, sino también lo hace con los incrédulos. La nación, recuerden, la nación de Israel tenía 12 tribus, 10 tribus llamadas el reino del norte y 2 tribus llamadas el reino del sur. ¿Qué pasó con las del reino del norte? Dios les envía profetas a diferentes tribus y no se arrepienten. Miren, hay una actividad previa que no lo he comentado. Dios le dice, vas a ocupar este lugar, esta va a ser tu tierra, ¿ok? Pero no te juntes con los que están actualmente ahí viviendo, porque lo que vas a hacer es casándote con sus mujeres, vas a terminando teniendo hijos con ellos, y lo peor de todo es que vas a adquirir sus costumbres y vas a terminar adorando a otros dioses, a otros ídolos. Y eso es exactamente lo que hizo el reino del norte. Y Dios le manda profetas y les dice, lo que te decía, has caído en lo que yo te decía que no caigas. La cosa es que al cabo de más de 100 años, profetas a las diferentes tribus, ellos hicieron caso omiso y luego sucedió el exilio del reino del norte. Cuando sucede el exilio del reino del norte, quedaba solamente el reino del sur, Y Jesús y Dios envía profetas a decirle, ¿te has dado cuenta de lo que te ha pasado, lo que le ha pasado al reino del norte? Terminaron adorando a otros dioses. Si no te arrepientes, si no te vuelves a mí, vas a terminar como el reino del norte. Y sucedió exactamente lo mismo. Babilonia vino, se los llevó y terminaron siendo esclavos. Hay una parte de la Biblia que no recuerdo la cita, pero dice que están todos los del pueblo de Israel sentados alrededor del río, lamentándose, diciendo, ¿por qué no hice caso de lo que Dios nos decía? Es decir, Dios te da un tiempo para que te arrepientas. Y ya lo dije, no solamente a los cristianos, a los hijos de Dios, sino a los incrédulos incluso.
Yo te pregunto hoy en la mañana, a lo mejor tú estás batallando y Dios te está llamando a que retornes a Él. Dios te está llamando a que dejes esa costumbre que tienes, que sabes que ofende a Dios y no lo estás haciendo. Lo peor de todo es que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? ¿Se acuerdan los hijos de Elí? ¿Alguien se acuerda de los hijos de Elí? Eran los hijos... Elí era un sacerdote, tenía 2 hijos. Y parte de las ofrendas que se hacían era carne y los hijos se quedaban con las mejores ofrendas que se llevaban al santuario. Y Dios en algún momento les quitó la vida a estos 2 hijos porque ellos no tuvieron tiempo para arrepentirse. Versículo 22, por favor, versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dicen, miren, la postraré en cama. Entiendo que es una cama de aflicción, de dolor, de enfermedad. Y Dios muchas veces puede utilizar la enfermedad como una manera de castigarnos. Jesús castigará a esta Jezabel, la va a arrojar en la cama junto con aquellos que con ella adulteran. En referencia al adulterio, es importante, no solo habla de un adulterio sexual, sino también de un adulterio espiritual, es decir, cuando los cristianos honran a otros dioses, cuando se convierten en infieles con el Señor que nos ha salvado. Y dice, ¿no? La segunda parte del verso 22 dice, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintiesen de las obras. Ahora, identifican al primer grupo, aquellos que se han acercado a Jezabel, aquellos que han terminado siendo seducidos por Jezabel, ellos que están cometiendo adulterio. No sabemos si es adulterio propiamente dicho o espiritual, pero están cometiendo adulterio con Jezabel. Este grupo aún tiene tiempo para arrepentirse. Aún tiene tiempo para arrepentirse. Dios te lleva al arrepentimiento. A lo mejor está golpeando el corazón, está golpeando tu corazón, te está diciendo de varias maneras, a través de la lectura de tu Biblia, a través de un hermano, a través de tu conciencia, te está diciendo, oye, esto que estás haciendo está mal, arrepiéntete. Y te está dando tiempo a que te arrepientas. Pero ese es un grupo, el que todavía tiene tiempo para arrepentirse. Pero el segundo grupo ya no tiene tiempo. Así como los hijos de Elí que no tuvieron tiempo para arrepentirse, así igual, este segundo grupo ya no tiene tiempo. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A sus hijos heriré de muerte. No hay vuelta atrás. Ya Dios tomó una decisión. Ya Jesús lo dijo. Los heriré de muerte. Jesús no está diciendo, mira, voy a pensarlo. Voy a darte un poquito más de tiempo. No, no está diciendo eso. Los heriré de muerte. ¿Okay? Los heriré de... No hay tiempo para arrepentirse. Entonces, pregunto, ¿cuál es el propósito de esta inspección, de esta disciplina a la iglesia de Tiatira? Ya hemos leído en el pasaje, en el Antiguo Testamento, que Dios escudriña la mente y el corazón. Dios escudriña la mente y el corazón. Y dice, y daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24, y estamos prácticamente terminando. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Estos son los creyentes fieles de Tiatira, aquellos que no se acostaron con Jezabel, aquellos que no abrazaron la doctrina de Jezabel, aquellos que no incursionaron en esas nuevas enseñanzas, aquellos que no dieron oídos a ese nuevo evangelio, aquellos que no presentaron atención a las enseñanzas de Jezabel.
¿Y qué dice de este grupo, de este tercer grupo? Que no les impondré otra carga. Y yo digo, ¿no? A lo mejor Jesús le está diciendo, han perseverado en la fe, sigan haciéndolo. Han amado a sus hermanos, a los miembros de la iglesia, conforme a la Biblia, continúen haciéndolo. Han servido en su iglesia, continúen haciéndolo. Han tenido fe, continúen haciéndole. A ustedes no les voy a imponer otra carga. No hay otra nueva revelación. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, el evangelio que han recibido, retenerlo hasta que yo venga, dice el Señor. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y 27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como basa de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Aquel que no se desvió, dice. Aquel que no se desvió. Hay un versículo en 1 Juan 2:19 que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y dice que a ellos, aquellos que perseveran, les va a dar la estrella de la mañana. Algunos comentaristas dicen de que esta estrella de la mañana es el mismo Cristo, el mismo Jesús. Y si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Tu prioridad número 1, andar con Cristo, hacer su voluntad. Prioridad número 1. Y finalmente, ¿no? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, esta es una carta que aplica a todos, no solamente a la iglesia de Tiatira en ese tiempo, no, a todos nosotros. Aplica a aquellos que son como Jezabel, quienes conducen a otras personas a pecar. Aplica a aquellos que siguen la enseñanza de una Jezabel y que siguen a otros a pecar. Aplica a aquellos que permiten a Jezabel obrar en su maldad. Aplica también al que es fiel, el cual debe mantenerse. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu hambre de la palabra de Dios? Quiera Dios que perseveremos hasta el fin. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana y por este mensaje. Te ruego, Señor, que nos des la habilidad, Señor, para poder aplicar esta enseñanza en nuestra vida. Bendice, Señor, a mi iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús oramos.